Bueno, cuando hablamos de un Excel avanzado, muchas veces siempre nos dicen, bueno, macros. ¿Sí? La palabra macros está estrechamente relacionada con un Excel avanzado. Y es así, ¿verdad? De esa forma lo es. Es decir, hablar de un libro, una bibliografía de un Excel avanzado, usted se va a dar cuenta que habla de macros y de programación de hoja de cálculo. Básicamente lo que es lenguaje Visual Basic con aplicaciones, en este caso con macros, está bastante relacionado. Está bastante relacionado. Hoy tal vez en este ciclo cambia un poco el orden. Normalmente empiezo a ver un Excel intermedio, ya un Excel intermedio y así nos vamos metiendo un poco en la parte de macros, empezamos a ver un poquito de programación y luego vemos programación ya de hoja de cálculo, ¿verdad? Sin embargo, ha sido de forma más superficial. Quizás este ha sido el ciclo donde más me he enfocado en dar ejemplos en programación dentro de la hoja de cálculo, porque no vimos Visual Studio, ¿verdad? Sino que nos hemos enfocado más en la parte de Excel. Entonces, hoy se cambió un poco el orden, por eso a veces algunas diapositivas que les voy a subir de las clases, por ejemplo, van a ver mezclados, bueno, la parte de, por ejemplo, de hipótesis y todo eso con la que estábamos dando de tablas dinámicas, por ejemplo. Entonces hay unas mezclas ahí que el orden no concuerda, pero es por eso, porque hoy con el fin de que tuviera fresco el conocimiento de la programación básica en DFD, nos fuimos directamente a- a hoja de cálculo. Entonces, ahora vamos a hablar de un poquito siempre como parte de introducción de la parte de Visual Basic, ¿ya? Pero que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero al menos ya tienen un conocimiento un poquito básico de eso, ¿ya? Porque al hablar de macros, cuando nosotros hablamos de macros, básicamente es exactamente lo mismo. O sea, perfectamente los macros, hay dos formas de crearlos dentro de Excel. Una es a través de una herramienta que es la grabadora de macros, que ya la vamos a ver más adelante, que como su nombre lo dice, prácticamente lo que hace es grabar todo lo que usted está ejecutando y a través de esa grabación genera el código fuente y guarda ese módulo como un macro. ¿Ya? Y la otra opción es que usted vaya digitando el código, que es una opción mucho más avanzada, ¿verdad? Que no vamos a entrar a ese detalle, porque si bien hemos visto un poquito de programación en hoja de cálculo, tampoco hemos visto un nivel avanzado en programación de hoja de cálculo. Ya es un nivel bastante básico. Sin embargo, que para crear formularios y todo eso es más que suficiente, ¿verdad? Entonces dice, además de proporcionarnos herramientas y funciones para analizar, en el caso de Excel, ¿verdad? Compartir y administrar datos, Excel nos ofrece amplias posibilidades a la hora de automatizar tareas que realizamos de manera cotidiana, dice. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La idea que usted aprenda esto, o al menos trate la manera de hacerlo, porque es la única forma de aprender a usar un software, ¿verdad? Si solo yo comprendo a veces sus comentarios o los entiendo un poco en el sentido de que estar en un teléfono, posiblemente en la cama o no sé, cómodo en su casa, escuchando esta clase o en una computadora, es difícil aprenderlo de esa forma, ¿sí? Es complejo porque un software se aprende traveseándolo, es decir, usándolo, equivocándose, que le dé error esto, encontrando la solución, ¿verdad? ¿Ya? Es la única forma de aprender, ¿verdad? Hoy en día esto es bien autodidacta. Yo jamás he ido a un curso de Excel, jamás he ido a un curso de programación, jamás he recibido un curso. Es más, cuando yo aprendí computación en la universidad nos daban DOS, que ni recuerdo qué es eso. Ya, pero era algo antiguo que ya ni se ve, ¿no? Pero lo que voy es el hecho de que esto es bien autodidacta, ya bien bastante autodidacta. Y la única forma que tiene usted de aprender y de entender es haciéndolo. No hay otra forma más que haciéndolo. Si lo hace, se equivoca
Fíjense que muchos me pedían ayuda en los códigos, en WhatsApp. Y muchas veces el WhatsApp sí lo cargo, pero no puedo responder inmediatamente, ¿ya? Pero muchos me preguntaron y lo mejor de eso es que casi siempre yo no les di la solución, jamás. Casi siempre ellos mismos o los que me preguntaron ustedes mismos, si ustedes están algunos, siempre encontraron la solución, ¿ya? Porque es la forma de aprender, o sea, usted aprendió, si encontró un error, lo detectó, mire, no me sale esto, me ponían, yo veía el mensaje después, me mandaban imágenes y todo, al final ya pude resolverlo, gracias, ingeniero. Y yo, mire, qué bueno que resolvió, y ahí, ¿verdad? Pero porque posiblemente no estaba en ese momento viendo el teléfono, ¿ya? Pero esa es la mejor forma de aprender, que usted lo haga, se equivoque y busque la solución, ¿ya? ¿Ya? Esa es la mejor forma. Claro, aquí vemos, damos una guía y damos una manera de dar y si tiene una duda puede preguntarme. Pero la forma es haciéndolo. Voy con esto por aquello de que hasta le pasen las prácticas, pues, que no tiene sentido pues, querer aprender y que le pasen la práctica pues, y no hacerla. ¿Ya? Entonces, pero vuelvo a lo que hablábamos ayer. Mira, la idea de los macros es lo mismo, es buscar automatizar tareas que realizamos de manera cotidiana. Hay muchas actividades, muchas tareas que usted en Excel las va a hacer repetida, de forma repetida. ¿Ya? Una vez, otra vez, todos los días, cada vez que usted va a generar, por ejemplo, un informe o cada vez que usted va a realizar un análisis de un proyecto o algo, ¿no? Siempre va a ser lo mismo. Posiblemente tenga que analizar diferentes proyectos y cada vez tenga que hacer un cuadro como el que veíamos la vez pasada, donde tengo que generar los flujos, donde tengo que generar el BAN, las tablas dinámicas. Pues yo a través de los macros puedo hacer que eso sea automático, ¿ya? Y dejarlo de tal forma que solo pasara los datos de entrada, ¿ya? Los datos de entrada y que él me hiciera todas esas actividades. ¿Se acuerda que hicimos, que poníamos una fórmula, que poníamos la suma, los cálculos, ¿verdad? De las fórmulas y todo eso? Pues yo perfectamente puedo hacer que, si yo sé que eso lo voy a estar haciendo, digamos, para todos los proyectos que voy a estar evaluando, ¿ya? Puedo perfectamente, con un método abreviado de dar un control, que cualquier letra, control U podría ser, que automáticamente me haga todo eso. Entonces, eso es en sí un macro. Para eso sirven los macros, para automatizar las tareas. Mediante la utilización de macros podemos crear aplicaciones basadas en el procesamiento y análisis de datos numéricos, ¿ya? Y ahí nos metemos un poco a la parte de Visual Basic para aplicaciones, que ya hemos hablado un poco de eso y que ya usted sabe, ¿verdad? O al menos tiene una noción, que eso es el objetivo principal aquí en esta materia, que tenga el conocimiento básico de eso. Dice Visual Basic para aplicaciones, también conocido como VBA, ¿verdad? O VBA, es lenguaje de programación común a todas las aplicaciones del paquete de Microsoft Office. Eso es bien importante, ¿verdad? Como también dicen otros programas como CorelDRAW o AutoCAD. Es decir, Visual Basic aplicaciones no necesariamente solo en Excel lo puede usar. En todo el paquete de Office usted lo puede hacer, ¿ya? Por ejemplo, en Word, en PowerPoint, en todos ellos puede usted crear macros, puede crear formularios, puede crear una especie, por ejemplo, a veces de formularios se crean, hay archivos, por ejemplo, en Word, donde son como, por decir algo, ya tengo yo una carta solicitud donde tengo el mismo texto y solo le voy a cambiar, por ejemplo, si es una constancia, por ejemplo, solo el nombre o el documento de identidad, ¿no? Entonces yo ya puedo dejar que independientemente de tener el documento ya escrito y solamente dejar un espacio, perfectamente puedo dejar un campo de texto donde introduzco el dato y sin necesidad de que se me dañe el formato ni nada de eso. Y de ahí solo imprimir, ¿verdad? No estar cada vez haciendo un formato diferente. Entonces, toda la gama tanto de Microsoft Office como algo otros software como CorelDRAW. Bueno, CorelDRAW ya no se ocupa mucho, que era un software como de diseño gráfico que se usaba mucho anteriormente. Todavía se usa, pero hay otros mejores. AutoCAD, que AutoCAD, bueno, hoy todavía, algunos todavía dicen, yo quiero aprender AutoCAD. Yo personalmente no le recomiendo que aprenda AutoCAD.
El AutoCAD es para un ingeniero civil, para un arquitecto que maneja planos. Nosotros muy poco hacemos planos posiblemente, aunque en distribución en planta nos enseñan un poco sobre planos y las distribuciones. Muchas veces eso no lo hacemos nosotros dentro de las empresas. Hay arquitectos, ingenieros que se encargan de hacer los planos. Nosotros posiblemente podemos definir distribución de maquinaria nada más, ¿verdad? Pero no hacer el plano en sí. Ya quizás es para un ingeniero industrial mucho más valioso aprender un software de diseño de producto, por ejemplo, un diseño de software 3D, ¿ya? Que es parte, por ejemplo, del nuevo Pensum, creo yo, si se va a meter esa parte de diseño, ¿no? Entonces hay un montón de software que usted a través de Visual Basic y aplicaciones los puede hacer más potentes. Y la idea de los macros, y aquí habla siempre un poco de la parte de Visual Basic, ¿verdad? Porque los macros son creados a través del lenguaje Basic. Y por eso dice, bueno, Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos, que ya sabemos eso, que permite crear aplicaciones. Es una versión de Visual Basic que se encuentra embebido en las aplicaciones de Microsoft Office y que permite escribir un conjunto de instrucciones, ¿verdad? O macros, que es lo que vamos a ver ahora, para programar los distintos objetivos de Excel, como por ejemplo una hoja de cálculo, un conjunto de celdas, gráficos, etcétera. ¿Ya? La idea es automatizar. Como yo siempre le digo, la idea de todo eso y de aprender a usar software es con que usted sea más productivo como ingeniero, que su trabajo sea más eficiente, que aprenda a hacer reportes, informes, ¿no? ¿Ya? Y y a partir de eso, la automatización de algunas actividades, las cuales usted las puede hacer todos los días, o al menos muy constantemente, los macros le facilita eso, ¿ya? Porque perfectamente puede hacer que estas actividades con una tecla, ¿ya? Con un par de teclas que usted presione, se realice algo que le puede llevar que 15, 20 minutos hacerlo, ¿ya? Es decir, hacer una tabla, poner los formatos, colocar las fórmulas, etcétera, ¿no? ¿Ya? La otra opción también es manejar formatos como tal o plantillas, ¿verdad? Plantillas que ya, donde solo mete la información. Pero de esta manera dice es posible automatizar las tareas que realizamos en forma repetitiva en Excel. Y hasta podemos crear aplicaciones también, ¿verdad? A través de formularios y todo eso. La diferencia entre Visual Basic y Visual Basic para aplicaciones radica en primero nos permite, entre otras cosas, realizar ejecutables que se pueden instalar en cualquier computadora bajo el entorno de Windows. Eso es lo único que hoy no vimos en este curso, en este ciclo, ¿verdad? Porque nos enfocamos más a Excel. Pero es la diferencia nada más, ¿verdad? De que un Visual Basic normal le permite realizar aplicaciones ejecutables, es decir, los famosos Excel, ¿verdad? Esos iconos que usted ve en un escritorio y que le da doble clic y se abre un programita, eso muchos pueden ser hechos en Visual Basic. En cambio, Visual Basic Application solo permite escribir instrucciones que se ejecutarán dentro del entorno Excel, ¿ya? Y es un lenguaje de fácil aprendizaje, ¿no? Es parecido, por lo que si tenemos algún conocimiento de programación en Visual Basic, podemos utilizarlo para comprender lenguajes de macros, ¿ya? Que es algo que ya vimos. Bueno, vamos a entrar de lleno a los macros. Venimos mencionando el término macro, pero ¿qué es un macro? Dice. Podemos decir que un macro es una secuencia de instrucciones escritas en lenguaje de Visual Basic y aplicaciones que se almacenan en un módulo. Cuando invocamos una macro, ya sea presionando un botón o combinación de teclas, se puede desencadenar las instrucciones ya almacenadas en ella. Es decir, al final, voy a abrir voy a cerrar pero no tenía otro. Vamos a abrir un archivo nuevo. Y como dice ahí, es una secuencia de instrucciones, es decir, una secuencia de actividades que usted realiza, ¿ya? Y que perfectamente puede ser grabadas o escritas a través de un código, ¿ya? Una de las formas de crear un macro es, me voy yo a la carpeta de desarrollador, ¿ya? Y ahí va a encontrar alguna en las ventanas que hemos visto anteriormente, solo que nos enfocamos nada más en la pestaña de Visual Basic. Ahora también nos vamos a enfocar en una que dice macros,
ya que cuando yo le doy a clic acá, me va a aparecer la lista de macros que hay en esa hoja. En este caso no hay ninguna hoja, ¿verdad? Perdón, ningún macro porque no he creado ninguno en esta hoja ni en el libro, ¿ya? Pero aquí si yo le doy ahí me van a aparecer la lista. Entonces yo puedo seleccionar uno y darle ejecutar o modificar o crear o eliminar el macro dependiendo de lo que quiera. Ya vamos a ver más adelante cómo. Luego también vamos a ver algunas pestañas que vamos a utilizar, por ejemplo, que son el grabar macro que, que este botoncito lo que hace es grabar toda la secuencia de actividades que estamos ejecutando mientras queremos que se grabe, que quede guardado. Entonces ahí se graba el macro, él automáticamente genera todo el código fuente y luego solamente lo ejecutamos. Ya vamos a hacer ejemplos. ¿Ya? Luego también esa parte de usar referencias relativas, vamos a ver qué importante es eso de las referencias relativas o absolutas dentro de una hoja de cálculo y la creación de macros. Y vamos a trabajar también en algún momento con insertar estos controles. Yo los puedo insertar directamente a la hoja de cálculo, ¿ya? Y relacionarlos directamente con la ejecución de macros. ¿Ya? En este caso vamos a ver la parte de los botones. Pero eso es como la barra de herramientas que vamos a utilizar un poco ahora que veamos macros. Sin embargo, hay dos formas, les decía, de crear macros. Una es directamente en el editor de Visual Basic que trae Excel y la otra es a través de la grabadora de macros, ¿ya? Ambas las vamos a ver. Le vamos a dar acá donde dice Visual Basic y nos va a salir otra vez el famoso editor, ¿verdad? El que ya conocemos, que ya hemos trabajado en él. Sin embargo, ahora, no, con esta parte de crear macros directamente, no vamos a entrar en detalle. Hoy lo voy a ver y les voy a hacer algún par de ejemplos, pero hasta ahí. Ya no con el fin de que, porque la verdad que aprender a programar macros todo digitado, aparte que es bastante tedioso, porque son grandes cantidades de código. Es más, ya vamos a crear algunos grabados y vamos a ver el código que se genera. Es de aprender una gran cantidad de comandos que no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Aparte que es bastante complejo. Entonces, crear macros de forma manual o programando hasta cierto punto es bastante avanzado para programadores. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo. Y es que cuando yo quiero crear un macro directamente de acá, yo le doy por donde dice insertar. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los user form? Pero también hay ahora donde dice módulo. Yo le doy módulo y me aparece aquí en la parte, una carpeta donde dice módulos y me aparece ahí donde dice módulo 1. Ya, módulo 1. A partir de ese módulo 1 me va a aparecer esta ventana donde yo acá puedo colocar todo el macro que quiera colocar. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, pero no vamos a hacer este ejemplo, dice. Pero aquí hay un ejemplo de un macro que selecciona una fuente y le cambia al back, cursiva, el tamaño, ¿ya? Le da un formato. Pero imagínense, eso es solamente dando un formato a una fuente que ahí está. Ya selecciona la fuente y le cambia el formato. Ya es como que usted tuviera siempre que quiere trabajar con un formato específico de texto, colores y todo eso. Pero cada vez que abre la hoja de cálculo tiene que estarlo haciendo. Ya fácilmente puede grabarlo, lo hace una vez, lo guarda como un macro y posteriormente que quiera hacer eso, solamente le llama esa grabación del macro y ya se ejecuta el solo. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Pero para poder crear un macro, parte siempre de poner la palabra sub y le pone el nombre, que en este caso, como estaba ahí el ejemplo, le vamos a poner macro 1 y pone paréntesis y usted le da enter y ya le aparece el en sub. Aquí, en esto, este macro 1 es el nombre que usted le quiera poner. Puede ponerle el nombre que quiera. ¿Ya? Eh, Eso es usted lo define. Ya de ahí si se fija el zoom y el end sub lo que me define es el área en la cual yo debo de poner todo el código que yo deseo. Entonces, por ejemplo, viendo algo que vimos muy fácil
en los ejemplos anteriores teníamos, por ejemplo, los cuadros, ¿verdad? De texto, donde yo pongo, bueno, hola a todos, le voy a colocar y voy a cerrarlo. Aquí yo ya tengo un macro, ¿ya? Es decir, ahí tengo un macro que está acá, ¿sí? Y que tiene este código, ¿ya? Por lo tanto, si yo ahora me voy aquí a la hoja, ¿sí? Y por ejemplo le pongo macros, ya me aparece aquí guardado ese macro 1, ¿sí? Ya creé un macro, el cual ahí está, ¿sí? Si yo le doy ejecutar al macro, si se fijan, ya me aparece donde dice hola a todos, que es el único código que yo le he metido. ¿Ya? O sea, fácilmente aquí yo le pongo macros y me va a aparecer aquí toda la lista de macros que hay. ¿Sí? En este caso ya creé uno de una forma a través del editor de Visual Basic. Por ejemplo, si yo aquí selecciono el macro y le doy modificar, me abre la ventana donde yo puedo modificar ese macro. Como les digo y les repito, no vamos a entrar en detalle porque ya vamos a ver un ejemplo de una grabadora de macros. Vamos a hacer unos macros hoy sencillos, solamente para entrar un poco a esto de macros, las grabadoras, y cómo funciona la grabadora de macros. Vamos a ver algunas cuestiones de referencia relativa o absoluta, ¿ya? Pero en la próxima clase vamos a ver como un macro un poco más práctico para el uso, que por ejemplo creadores de filtros y todo eso, ¿no? Vamos a ver algo de eso, ¿ya? Pero en este caso, simplemente como para ver cómo se crean los macros desde acá, es así. Sin embargo, esto no tiene sentido, vas a crear un macro solo para esto. Aquí tendría que ir una gran cantidad de código para hacer una acción, por ejemplo, si yo quisiera crear una tabla, cambiar colores o crear gráficas, etcétera, ¿ya? Es una gran cantidad de código que tendríamos que aprender comandos diferentes y todo eso. Pero esto es una forma así sencilla de representarlo. Luego, por ejemplo, si yo quisiera llamar a un macro a través de un botón, este macro que estamos haciendo de forma, por ejemplo, yo podría hacer acá, le doy acá en este botón y lo coloco. Y si se fijan, me sale automáticamente, me abre la ventana y me dice que yo le asigne un macro, ¿ya? Asignar un macro. ¿Qué macro le quiero agregar al botón 1 cuando haga clic en ese botón? ¿Sí? Sin necesidad, todavía ni me lo ha puesto, pero automáticamente me genera la ventana para yo le asigne un macro. ¿Sí? Para asignar, yo le podría dar cancelar y solo me quedó el botón y ahorita no le he creado ningún macro. Es decir, ahorita ni siquiera funciona. Pero yo podría seleccionarlo y darle un clic derecho, ¿ya? Y con el clic derecho me voy y le doy asignar macro. Ahí me aparece donde dice asignar macro y me vuelve a salir esa ventanita y hoy sí le puedo asignar, por ejemplo, el macro 1, que era el macro que había creado, ¿ya? El macro de la ventanita esta que abrí. Yo le voy a dar a aceptar y le doy un clic afuera y ahora sí ya me aparece el botón, si se fijan, de forma habilitada, ¿ya? Si yo quiero modificarlo, le pongo modo diseño y lo puedo, perdona, y lo ejecuté. Le doy acá y yo le puedo dar un clic derecho ahí y ya me aparece para editarlo. Si lo quiero mover y todo esa historia. ¿Ya? Pero en este caso yo ya lo quiero ver. Si se fijan, ya me aparece habilitado, le doy clic y ya me ejecuta ese macro. ¿Sí? Un macro sencillo que era eso. Igual forma podría ser, por ejemplo, a través de un formulario sin necesidad de crear un botón como lo hacíamos la vez pasada. Podría ser también a través de un macro. ¿Ya? Es decir, yo me voy aquí, por ejemplo, a este. ¿Ya? Y voy a crear un formulario, así sencillo, ahora no lo vamos a hacer para no tardarnos mucho. Voy a poner acá una etiqueta y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, usuario. Y voy a poner un cuadro de texto. Es como para simular un- un ingreso de algo, ¿no? Como un formulario así sencillo. Aquí le vamos a poner, bueno, eh, password.
bueno, esto lo voy a dar control C, control B. Y ahí está, digamos, un formulario sencillo, este, ¿ya? Pero que no necesariamente yo necesito crear un botón allá como, bueno, sí, hay un botón, pero no como el ActiveX como lo habíamos visto, ¿no? Podría perfectamente dentro del macro, por decir algo, yo abrir este formulario, ¿verdad? User form 1. Punto. Recordemos que para abrir un formulario era show bar. Si se fijan, no lo estoy haciendo dentro de un botón, como lo hacíamos anteriormente con un botón ActiveX, lo estoy haciendo dentro del módulo, es decir, dentro del macro. Quien tiene el código que al final es que me abre me abre un formulario, es el macro, ¿ya? El módulo donde está el macro 1. Entonces yo de igual forma me voy acá y ahora al darle clic, me abre el formulario, ¿verdad? El formulario perfectamente sin necesidad de usar el botón. Yo le doy macro y selecciono el macro 1 y le doy ejecutar y me va a aparecer lo mismo, ¿ya? Porque ahora lo tengo declarado como un módulo, que ese es en sí el macro, digamos, ¿no? Ese es el macro el cual yo he desarrollado. Entonces, yo perfectamente puedo aquí crear la cantidad de módulos que yo quisiera, ¿ya? Crear la cantidad de módulos. Cada uno de los módulos va a ser una especie de un programita que a la hora de yo llamarlo acá, me abra algún formulario, me abra alguna ventana o no necesariamente me abra algo, sino que me ejecute alguna acción en Excel, porque esa es la idea de los macros. Automatizar actividades, es decir, hacer una actividad que normalmente es repetida, por ejemplo, dar un formato de algo, hacer una gráfica, una tabla o algo, ya esa acción que normalmente puedo hacer casi siempre o repetidas veces en el uso que yo le hago al programa, eso guardarlo en una macro y ya inclusive se pueden utilizar métodos abreviados, ya vamos a ver eso. No sé si hay preguntas con esto. Esto no, yo, bueno, de por sí estoy pensando, y eso se lo voy a dar esta semana, el detalle, como les decía, de las actividades, estoy pensando hacer un laboratorio. Ya voy a ver si lo hacemos, no solamente las prácticas, ¿verdad? En este segundo periodo no hicimos. Recuerden que para este tercer periodo está la tarea, ¿verdad? El parcial, la tarea que continúa, con la diferencia que ahora eso que me entregó en DFD, que me entregó este, en un diagrama de flujo, y todo eso, el lenguaje algorítmico, hoy lo va a hacer en Excel. Hoy va a ser formularios que al ingresar la información que metía usted en DFD, me genere esos mismos resultados, pero que me lo guarde en hojas de cálculo, que me guarde toda la información que me genera. ¿Ya? Eso es lo que va a ser la tarea grupal que tenemos para este tercer periodo. Aparte de las prácticas, el parcial, pero estoy pensando hacer un laboratorio. Entonces, en el caso del laboratorio, no, yo, si es de macros, no le voy a pedir que me lo digite usted y que me lo haga a través de módulos, ¿no? Podría ser, pero uno sencillo, pero no creo, porque al final no vamos a entrar mucho en detalle a ver todo lo que es comando de programación y ya le voy a enseñar el por qué. Eh, sigamos. Bueno, y aquí hay un ejemplo que le decía, todo este código es únicamente solo para ponerle un formato a la fuente, ¿ya? A la fuente seleccionada de ponerle un formato que cursiva, el tipo de letra, el tamaño, ¿ya? El color, todo eso. Todo eso es solamente por eso, algo que usted lo hace muy fácil. Luego dice, bueno, esa es una forma de crear los macros. Luego con los macros no solamente podemos agilizar las tareas que realizamos con frecuencia, sino que también es posible ampliar la utilidad de Excel, creando nuevas herramientas para resolver cálculos que no podemos realizar con las funciones estándares del programa. ¿Ya? Tenemos dos maneras de crear un macro y ya hablamos de una, ¿verdad? Una es empleando la herramienta de grabar macros, que es la más sencilla y la más usada. Y la otra es escribiendo las instrucciones en el editor de Visual Basic que se encuentra embebido en Excel, ya que se encuentra inmerso en Excel, que es lo que hemos visto de una forma así bien,
superficial, ¿verdad? Pero esa es la forma de crear macros. Ya usted le da a insertar, crea un módulo, me genera un módulo 2. Aquí ya tengo otro macro. Siempre, ¿verdad? Le va a poner, por ejemplo, sub y le pone el nombre del macro. Por ejemplo, si este se va a hacer llamar calcular, esto y acá. Ahí ya tengo un macro. Esa es la forma otra y empezar a poner los códigos. Aquí voy macros, ya está calcular y está macro. 2. Calcular no hace nada, ¿verdad? Bueno, esa es una forma. Y la otra es grabadora de macros, que ya lo vamos a ver. Y la otra está escribiendo. La manera más rápida y sencilla de crear un macro es utilizando la grabadora de macros, ya que no necesitamos tener ningún conocimiento previo de programación en Visual Basic y aplicaciones. Usted lo tiene, o al menos algunos, ¿verdad? Pero es bien básico, ¿ya? Entonces, ver toda la parte de comandos para todo lo que es la edición de Excel es bastante complejo, largo, más que todo, no complejo, sino largo en tiempo. ¿Ya? Cuando empleamos la herramienta grabar macros, lo que hacemos es ir grabando todas las operaciones paso a paso. Eso es lo que hace el grabador. Todo lo que usted hace lo graba, ¿sí? Ahí queda grabado. Lo que hace en Excel, ¿verdad? Que vamos realizando en nuestro libro hasta que detenemos la grabación. A medida que realizamos las operaciones, la grabadora de macros las va convirtiendo al lenguaje Visual Basic aplicaciones. Si bien emplear este método es fácil, nos veremos limitados ya que solo podremos crear macros simples para llevar a cabo una tarea en particular. Esa sí es una de las desventajas, ¿sí? Es fácil de usar, fácil de grabar un macro, sin embargo, se limita a que los macros son hasta cierto punto sencillos. Es lógico, ¿verdad? Sin embargo, la parte de edición, por ejemplo, creación de tablas, formatos, todas esas actividades que muchas veces se hacen de forma repetitiva, eso sí lo puede hacer muy fácil en el grabador de macros, ¿ya? Pero ya si quiero meterme en la parte de programación, cálculos, formularios y todo eso, sí lo debo de hacer de forma manual. Bueno, aquí en esta diapositiva hay como un ejemplo de cómo crear una máquina, perdón, un macro en la máquina, ¿verdad? Usando la grabadora de macros, ¿ya? Para empezar, voy a cerrar esto. Voy a usar otra hoja. Y para empezar, aquí hay un botón, como le decía anteriormente, que se llama, que está denominado como grabar macro. Ahí mismo le dice que los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Entonces, si yo le doy acá en grabar macro, me va a aparecer una ventana, una ventanita en la cual hay que poner cierta información. Primero, el nombre de la macro, ¿sí? Si usted tiene un nombre específico, muchas veces lo ideal es colocarle un nombre el cual me haga recordar qué es lo que hace el macro, ¿ya? No macro 1, 2, 3, 4 y tiene una gran cantidad de macros el archivo, no se va a acordar ni qué hacen, ¿verdad? Entonces, ahí mi recomendación es que coloque un nombre que le haga recordar qué hace el macro, ¿ya? Sin embargo, también aquí usted puede poner una descripción, ¿no? Una descripción en la cual pone, bueno, el macro hace esto, esto y esto y esto, ¿ya? Como referencia. Entonces, primero está el macro, ¿ya? Luego hay un método abreviado. Esto también es bien importante porque lo que le dice es, bueno, se acuerda, yo le decía, mire, váyase a macros, ve la lista, selecciona el que quiere y le da a ejecutar. Esa es una opción. Sin embargo, lo puede hacer a través de un método abreviado. Declarar un método abreviado y cada vez que quiera que se ejecute el macro, solo presiona control y alguna letra, o si es mayúscula shift y una letra. Ya yo podría decir control W y que ese me realice el macro en la hoja de Excel según lo he grabado, ¿ya? Entonces yo aquí puedo definir voy a poner por ejemplo control Y, ¿sí? Guardar el macro, ¿dónde quiere guardarlo? Si en el libro nuevo, en este libro, bueno, en este caso en este libro. Y aquí podría poner, esta es, bueno, una descripción de lo que hace el macro, ¿ya? Esa es la idea de eso.
Entonces, yo le voy a dar en este momento aceptar y si se fijan acá, aparece en color azul y dice detener la grabación. Aquí abajito también hay un cuadrito, miren abajo, cuadrito gris, que dice se está grabando en este momento el macro. Es decir, de aquí en adelante el macro se va a grabar. Todo lo que yo haga aquí en la hoja de cálculo va a quedar grabado ahí. ¿Ya? Va a quedar ahí grabado. Por lo tanto, cuando yo detenga la grabación, ya sea acá o ya sea acá, ¿sí? Todas esas instrucciones o todo eso que yo haga, ¿sí? Perfectamente va a quedar grabado ahí en código como un macro. ¿Y qué puedo hacer? Veamos, por poner un ejemplo. Imaginemos que estoy haciendo una especie de encabezado. Aquí ya me está grabando, donde yo pongo nombre, donde pongo apellido, edad, nacionalidad, ¿qué más? Carrera, teléfono. Bueno, poniendo alguna información personal. ¿Qué pasa aquí? Bueno, para empezar, tengo que darle formatos. Lo voy a seleccionar. Voy a ir a inicio, le voy a dar centrado. Le voy a cambiar el tipo de fuente. Le voy a poner que un tipo de fuente cualquiera, ¿verdad? Le voy a poner. Le vamos a cambiar fondo a esta. Le vamos a poner cursiva, negrita. eh, Voy a modificar los anchos, ¿sí? Teléfono, bueno, le da más pequeño. Y ahí está. Digamos que es esto. Esto le voy a dar yo ahora de tener. Una forma es darle acá y la otra es allá. Pero le voy a dar acá de tener macro. Ahí ya lo detuve. Ahí yo ya guardé el macro. ¿Sí? Ahí está guardado. Es más, yo me voy acá a la pestaña desarrollador, me voy donde está macros y ya me aparece el macro 2. ¿Sí? Y ahí me dice la descripción. Mira, esta es una descripción de lo que hace el macro. Ya lo que yo le puse. Si yo acá al macro le doy modificar, me va a abrir este código. Imagínense, eso que hice, me lo grabó. Si yo quisiera hacerlo a pie, tendría que aprenderme todo este tipo de código. ¿Ya? Todo este código. Y no es un código sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo primero que hace es seleccionar la celda. Luego en la celda activa le voy a colocar los diferentes encabezados, digamos, ¿verdad? El nombre, apellido, todo lo que yo escribí. ¿Ya? Luego aquí está la parte de la alineación que dice que es al centro, la orientación, ¿verdad? Que yo le di al texto, la fuente que yo seleccioné, le cambié fuente, ¿ya? Luego aquí viene, bueno, estos son formatos, esto es formato de color, luego viene el ajuste que le hice al ancho de las columnas, cada una, cómo se ajustó. Pero imagínense, eso que yo hice, ahí está, todo ese código y digitar todo eso es muy complejo. Por lo tanto, una forma de introducirse a los macros es mejor empezar grabando macros, ¿ya? En la medida uno vaya desarrollándose más en la programación de hoja de cálculo, ya los puede ir desarrollando. Pero para evitar eso, bueno, por el momento podemos hacerlo a través de grabadora de macros. Por lo tanto, yo aquí ya tengo en, en- en la lista de macros el macro 2. ¿Sí? Ahí lo tengo ya. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, le voy a dar eliminar a esto, ¿ya? Y yo le doy macros. Era el macro 2 y le doy ejecutar, automáticamente se me hace todo de una sola vez, ¿ya? Ah, otra forma, ¿ya? Si se fija,
algo importante, en la posición que yo lo hice, ahí me lo creó. Yo le voy a dar otra vez eliminar. Bueno, no es necesario seleccionarlas todas, pues solo basta con esa. Pero bueno, algo importante. ¿Se acuerdan que yo seleccioné un método abreviado y le puse control Y? Yo le voy a dar en este momento control Y, miren, y ya me aparece, ¿ya? Entonces, eso es lo importante del método abreviado. Aquí estamos haciendo un ejemplo de algo bien sencillo, un encabezado sencillo, pero ¿qué tal si este encabezado yo tendría que estarlo haciendo en numerosas tablas? ¿Ya? Claro, hay fácil herramientas como un copiar formato y ya, ¿verdad? Podría ser eso. Pero los textos podrían ser diferentes o en todo caso estarlos digitando. Aunque un copiar, pegar, un formato también, ¿verdad? Pero aquí lo estamos viendo como un ejemplo. Ya, la idea es generar macros que me generen eh, eh, más actividades, ¿verdad? Ya, pero esa es una forma fácil de crear un macro. Por eso aquí dice, bueno, haga clic en el desarrollador y presione control grabar macro, ¿ya? En grabar macro dice asigne, bueno, esto es todo lo que yo les estaba hablando, a lo mismo que ya les dije, aquí está, lo que único que está paso a paso, ¿ya? Ahí dice, lo que pasa es que hágalo haga lo que está en la diapositiva. Entonces el alumno lo empieza a hacer y ahí estoy yo y si se traba en algo y lo vamos viendo y todo y lo vamos haciendo, yo también lo voy haciendo, pero hay quienes se van adelantando, son ágiles, pueden hacer y van leyendo y por eso les gusta tenerlo así. Aquí va paso a paso esto. Grabar macro, asigna el nombre macro, formato. Bueno, aquí habla de un formato, una combinación de teclas, dice, es decir, acá un control. Bueno, aquí no sé si lo especifica, pero es póngale un método abreviado, ¿verdad? Y finalmente grabe el macro en el libro activo seleccionando la opción este libro, dice, guardar macro por último presione aceptar. Bueno, ya hicimos eso. Y luego dice, use las opciones fuentes. Bueno, aquí le da un ejemplo en el cual hay que poner, por ejemplo, la fuente, el tamaño, el color, la negrita, todo eso y le da detener grabación. ¿Ya? Que este ejemplo es esto que ve acá, este código que veíamos arriba es este, ¿no? Es decir, lo que es el formato que le cambia el texto. Entonces ahí le da luego detener grabación y ya le aparece ahí en la lista, como yo se lo estuve mencionando, ¿verdad? Y de ahí le puede dar ejecutar y se va a ejecutar. Entonces, así fácil se crea un macro. Veamos aquí unos ejemplos sencillos que traía yo que considero que son importantes antes de, por ejemplo, crear un macro. Ya vimos cómo crear un macro. El ancho de columnas, por ejemplo, a veces eso de ancho de columnas es bien complejo manejarlo, ¿no? Es decir, qué tamaño, porque de repente yo puedo seleccionar un formato y ponerlo nada más y no necesariamente escribirlo, ¿verdad? Sino que solamente el formato y tener como un método abreviado que yo solo le dé control una letra y se me cambian los formatos. Entonces eso va a depender en función del ancho de la columna. Entonces una forma que se ocupa a veces para la edición es aquí en formato, manejar los anchos de columna, autoajustar, ¿verdad? Anchos de columna. Eso con ese fin lo que hace es que, aunque por ejemplo, si yo tuviera, voy a seleccionar quizás de nuevo esto, pero le voy a dar sin formato, ¿verdad? Sin color. Bueno, esto estaba así y cualquier otro tipo de texto. Aquí yo tengo, si se fijan, esta palabra, por ejemplo, no, aquí le voy a poner otro. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay texto diferente que yo lo puedo perfectamente escribir, ¿verdad? No necesariamente en un ancho de columna específico, ¿ya? Pero yo podría crear, digamos, a partir de, por ejemplo, de grabar un macro y vamos a crear uno. Le voy a dar grabar macro
Bueno, macro 3 le voy a poner ahí, no le voy a poner nada de eso, solo aceptar. Voy a seleccionar, digamos, una lista, una serie de, de celdas. Ojo con esto. Y bueno, y aquí lo que ya vamos a ver esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Fíjense que si yo grabo el macro y hago esto, ¿ya? Él me lo va, como no tengo las referencias relativas, y ya lo vamos a ver eso, él me lo va a generar siempre en esa posición, porque es una referencia absoluta. Es decir, donde yo lo hago, ahí me lo va a ejecutar siempre. Pero muchas veces es mejor trabajar con referencias relativas. ¿Ya? Es decir, referencias relativas siempre va a hacerlo en función no de donde yo lo hice cuando lo grabé, sino en función de la celda donde estaba antes de iniciarlo. ¿Ya? Voy a quizás, bueno, a colocar a solo por ponerle, voy a poner un formato, digamos un fondo de un color, bueno, el mismo estoy eligiendo, un color, aquí aunque no tenga texto, lo voy a subrayar, le voy a cambiar acá, Arial, y bueno, ahí digamos que ya voy a cambiarle acá esto, pero a estas mismas celdas yo le voy a poner formato auto ajustar ancho de columna. ¿Ya? Bueno, a detener la grabación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que aquí yo le voy a cambiar ese formato, pero siempre me lo va a generar ahí. Voy a borrar esto para que al menos esto del color. Como no le he dado una referencia relativa, él siempre me lo va a dejar ahí. Por ejemplo, si yo lo ejecuto, así como era este. Si yo lo ejecuto, perdón, era macros. Este era el número 3, ¿verdad? Yo le doy acá, le doy ejecutar. Si se fijan, siempre me lo posiciona ahí. ¿Ya? Eso se llama una referencia absoluta, es decir, donde yo lo creo, allí me lo va a generar. Voy a de nuevo borrar eso. Y por ejemplo, si yo tengo aquí mi texto, creo que era esta, no me fijé en la celda. Ya vamos a ver si le pego, que era la 13, no sé. Yo le doy ejecutar, ahí está, mira, ahí sí. Si se fijan, me lo hizo en la misma fila, ¿ya? ¿Qué es lo que me hizo? Me escribió, me convirtió el texto que yo le había puesto, ¿ya? El texto que yo le había puesto me lo convirtió en el formato que yo le había dado, que en este caso era un Arial, era un negrito, era un cursivo, un rayado, y a la vez me puso un formato de autoajustar el ancho de columna. Si se fija, cuando yo lo grabé no me salió nada, ¿ya? No me salió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le había escrito ningún texto. Entonces las columnas permanecen en función del tamaño que tienen. Pero en este caso, yo le escribo un texto y por eso lo puse así, ¿verdad? ¿Ya? Yo le escribo ese texto y él me autoajusta el nombre o el valor que yo le estoy colocando al ancho de columna, ¿ya? Pero solamente en esa posición. ¿Por qué? Porque es una posición absoluta. La posición absoluta es que cuando usted empieza a grabar el macro, de donde pone la posición del clic y empieza a hacer algo, ahí se lo va a hacer siempre. ¿Ya? Esa es la posición absoluta. Ya vamos a ver la posición relativa. Entonces, en este caso, yo voy a eliminar esto. Cualquier texto, aquí ya me quedó el texto, digamos, me quedó con un ancho específico. Miren, porque el que tenía. Pero yo le voy a poner, por ejemplo, aquí número, así como abreviado. Aquí le voy a poner nombre completo. Aquí apellido. Bueno, no, nombre completo ya estaba. Que es NID, por ejemplo. Aunque el NID es mejor número tributario, correo, por poner un ejemplo, ¿no? De cuatro eh, teléfonos. Pero en este caso, si se fijan, ya los textos son distintos, ¿ya? Entonces, el autoajustar para eso me sirve. Yo de nuevo le doy en desarrollador, macros y
ejecuto el 3, yo ya los dejé adrede en la misma posición porque estamos en posición absoluta. Yo le voy a dar ejecutar y si se fijan, me adapta ahora el autoajustar según el texto que yo le introduje. ¿Ya? En el último no hace nada porque no tiene ningún texto. ¿Ya? Pero lo que hace es convertirme el texto que yo le digité cualquiera al formato que yo ya tengo. Yo no le puse un método abreviado, pero podría ser, ¿ya? Y yo ya mantener, por ejemplo, los formatos. ¿Verdad? A mí me gusta trabajar con un formato específico. Solamente voy seleccionando, por ejemplo, las celdas. Yo podría, por ejemplo, seleccionar una celda y una celda, grabar un macro y en esa ponerle el tipo de texto que quiero, la fuente que quiero, si la quiero en negrita, si la quiero en cursiva, ¿ya? Y le pongo macro título. Entonces yo de ahí selecciono las celdas que quiera y le doy el método abreviado y ahí voy cambiando los formatos. ¿Sí? Es una forma de automatizar el trabajo que hago. ¿Ya? Entonces, eso es referencias. Bueno, ya vimos un ejemplo de ancho de columnas y hemos visto ahorita sin referencia. Un ejemplo sin referencia. Vamos a ver qué son las referencias relativas. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí se debe de tener cuidado, ¿verdad? Entre referencias absolutas. Si se fijan, la absoluta lo que hace es que me ejecute el macro en la posición que yo ya estaba. Pero en el caso, voy a crear otro. En el caso, pero antes de grabar el macro, yo le voy a dar clic donde dice usar referencias relativas. Dice utilizar o utiliza referencias relativas para que los macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. ¿Ya? Es decir, en base a la posición donde yo estoy al inicio y donde realizo, hace exactamente lo mismo, pero en función de una forma relativa, es decir, de donde me encuentro en el momento que lo llamo. Por ejemplo, si graba un macro en la celda A1, o sea, en la esquina, se desplaza el cursor a la celda A3 con esta opción activada. Si ejecuta la macro resultante en la J6, se desplazará el cursor a la J8. ¿Ya? Es decir, si usted en la relativa tiene aquí el cursor y empieza a grabar el macro y cuando lo graba, pero tiene referencias relativas habilitadas, cuando empieza a grabar se pone acá y graba todo, ¿ya? Si usó referencias relativas y más adelante usted quiere usar ese macro y se pone acá, él se lo va a empezar a ejecutar acá, ¿sí? Porque estaba en A1 y se bajó dos celdas, A3. Pero como es una referencia relativa, si yo estoy en I8, ¿sí? Cuando le dé ejecutar acá, se me va a ir a I10, ¿ya? Eso es una referencia relativa a la hora de ejecutar o de grabar un macro. Y solo por verlo así antes de hacer algo un poco más complejo. Pero, por ejemplo, como le digo, veamos, voy a habilitar acá usar referencia relativa. ¿Sí? Ahí está. Le voy a dar grabar macro. Le voy a poner macro 4, un método abreviado. Le vamos a poner control D, minúscula. ¿Sí? Método abreviado. Y le vamos a dar aceptar. Entonces, ya aquí ya estoy grabando. Ya aquí ya estoy grabando. Si se fija, estoy posicionado en la celda A1. Vamos a seguir según el ejemplo. Me voy a ir a A3 y en A3, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar algo. ¿Ya? En este caso vamos a cambiar un fondo. ¿Ya? Le voy a poner aquí prueba, macro relativo, posición relativa. ¿Sí? Aquí voy a ponerle un autoajustar ancho de columna. Me voy a poner un negrita. Aquí estoy haciendo ejemplos sencillos, ¿verdad? En la próxima clase vamos a ver como ya ejemplos prácticos de macros. Es más, lo que veamos ahora no, no lo vamos a hacer en la práctica, porque estos son ejemplos bien sencillos. Esto usted puede practicar, pero en la práctica va a ser lo que veamos en la próxima clase.
Este, bueno, le dimos negrita. Ojo, que aquí algunos me dicen, mire, y mientras estoy ahí, bueno, son eran preguntas del aula, ¿verdad? Allá cuando íbamos al centro de cómputo. Mire, y si estoy aquí y no hago nada, o estoy moviendo el mouse, me lo está grabando. No, ¿verdad? No es que esté grabando todo eso. Él solo graba las acciones que usted realiza en Excel. Esas sí las graba. Entonces, bueno, ahí ya le hice yo que esté, no sé, el tamaño tal vez 12, pero otra vez tengo que darle aquí a ajustar columna. Bueno, digamos, ahí está. Le voy a dar aquí detener. ¿Cuál es la diferencia con este relativo? La diferencia es, me voy aquí ahora a desarrollador, le voy a quitar usar referencias relativas. Y si ahora llamo al macro, no me lo va a generar siempre acá. Es más, yo voy a borrar esto. Voy a mover esto, ¿ya? No es que siempre me lo va a hacer acá, ¿ya? Sino que lo que va a hacer es bajarse dos posiciones. Cuando yo inicié estaba aquí. Cuando grabé me bajé dos posiciones. Entonces él va a hacer exactamente lo mismo. Yo estoy aquí, por ejemplo, le doy macro 4, le doy ejecutar y si se fijan, dos posiciones abajo me hizo eso. Me puso el texto, me adjuntó perdón, me ajustó la columna, me le puso otro color, ¿verdad? De la celda, todo eso que hice, me la autoajustó. Pero es siempre así. Es más, yo le doy acá y le doy, dijimos control D, ¿verdad? Control D, miren, me lo creo ahí. Le doy a otra acá, control D, me lo puso ahí, ¿sí? Lo pongo acá, control D, me lo pone ahí. Ya, ¿qué pasa ahí? Que es una referencia relativa. Es decir, siempre me lo va a posicionar dos abajo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque muchas veces tenemos información, las hojas de cálculo, las hojas de Excel con tablas y todo acá. Ya, por ejemplo, podemos tener una tabla de datos. Si yo grabé el macro en otra hoja, ¿verdad? Y lo grabé, y lo grabé, digamos, en esta posición y lo quiero usar en la otra hoja y ya tengo información ahí, ¿ya? Ahí es importante la referencia relativa. Porque si yo solo le di sin referencia absoluta, le di referencia absoluta y me va a borrar o me va a caer el macro sobre la otra información que ahí tengo. Mientras que si ocupé una referencia relativa, me posiciono yo abajo, digamos, cuando lo hice, estaba aquí y le di acá y empecé a trabajar todo, perfectamente, cuando tengo aquí una tabla, me posiciono donde yo quiero y le doy a ejecutar el macro o le pongo la abreviatura como aquí, ¿verdad? Control D, miren, ahí me aparece. Y me va a ejecutar todas las acciones abajo sin afectarme la información que ya tengo arriba. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de la diferencia entre usar referencias relativas y usar referencias absolutas o no usar o no activarla, ¿ya? Tiene que activarla antes de iniciar grabar el macro.